Dime una cosa. Una simple pregunta. ¿Alguna vez has estado en riesgo de morir? Somalia, Siria, Birmania, Sudán, Afganistán, Haití, Libia, Yemen, Irak. Es triste pensar en todas esas naciones que sufren por las guerras, el hambre, la incertidumbre de sus líderes. Dime, ¿qué pasaría si tu país de la noche a la mañana tiene enormes recursos naturales? Los suficientes para enriquecerse en un abrir y cerrar de ojos. ¡Genial!, pensarías. Pero, tristemente, la historia nos ha demostrado que es todo lo contrario. No en vano, una de las guerras más crudas de la historia tuvo como objetivo el saqueo de una nación. Uno de los países más grandes del mundo, es además la mayor mina del mundo. Oro, plata, cobre, cobalto. Piensa en todos los minerales que puedas imaginar reunidos en un solo territorio. Riqueza más que garantizada. Ese es el maldito problema. La razón por la que estamos aquí. La razón por la que, de 1998 a 2005, se perdieron más de 3.800.000 vidas. ¿Quién sabe cuántos más habrán muerto y no lo sepamos? 6 naciones intervencionistas. 3 invasores. Un territorio de 345 millones de kilómetros cuadrados. Al menos 19 grupos armados. Empresas multinacionales aprovechando la situación para saquear como piratas en alta mar los recursos del Congo. Yo soy Copper BR. Y hoy les presento la Segunda Guerra del Congo. 1998-2003. La mayor catástrofe en África. Como vimos en el video anterior, tras la caída y posterior fallecimiento de Mobutu Sese Seko, Laurent Désiré Kabila, un marxista seguidor del para ese entonces fallecido líder chino Mao Zedong, tomó el control del país. Para este punto, la Primera Guerra del Congo había terminado, dejando a su paso al menos 200.000 muertos. La noticia de que los insurrectos habrían cometido crímenes de guerra, además de haber masacrado a poblaciones durante su marcha hacia Kinshasa, comenzó a llegar lentamente a Occidente, y esto fue reafirmado por el delegado de Derechos Humanos en las Naciones Unidas, Roberto Garretón, un chileno que afirmó que testigos habrían presenciado grandes masacres por parte de los insurrectos, dejando una cifra estimada de 60.000 muertos. El mismo día en que Kabila tomó el poder y el gobierno de Zaire se rindió, Mobutu huyó del país y Kabila comenzó a realizar grandes purgas y a reorganizar el país. Los derechos humanos en el Congo parecían haberse atrasado mucho más que en la época de Mobutu. Sin embargo, la cosa que detonó la bomba de tiempo en el Congo fue la negación de las tropas ruandesas y ugandesas de abandonar el país. La tensión llegó a su clímax cuando Kabila se deshizo de su comandante militar de origen ruandés para reemplazarlo por otro nacional. Luego de unas breves negociaciones, los soldados extranjeros partieron a casa sin recibir algún tipo de ceremonia. Sin embargo, y debido a la salida de los extranjeros del país, las tensiones étnicas no tardaron en explotar, desatando una guerra entre Hutus, Tutsis, fuerzas ugandesas y el gobierno de Kabila. La guerra, como era de esperarse, no contó con grandes batallas, líneas de frente definidas y el control del territorio fue bastante difuso. Esto era de esperarse dada las condiciones y escenarios en que se desarrolló la Guerra del Congo, pues ninguno de los beligerantes contaba con un enorme número de soldados como en la Segunda Guerra Mundial ni estaban dispuestos a perder hombres, lo que obligó a todos los participantes a actuar con sumo cuidado. Debido a esto, en la guerra combatieron personas incapacitadas y totalmente indisciplinadas, hecho que provocó que la mayor cantidad de muertes y sucesos violentos ocurrieran debido a las violaciones, torturas y limpiezas étnicas. Debido a que prácticamente todos los grupos luchan sin control, intentar negociar un acuerdo de paz resulta sumamente complicado debido al carácter salvaje. Uno de los objetivos de las naciones extranjeras, sobre todo de Ruanda y Uganda, fue la de saquear los enormes recursos mineros presentes en el este del Congo, tales como los diamantes o la madera. Este simple hecho convirtió a la intervención ruandesa en un saqueo de minerales, pues el principal objetivo de Ruanda era dar caza a los responsables del genocidio ruandés, pero eso cambió cuando se percataron de que ellos podían tomar los recursos del país para enriquecerse. La principal disputa ocurrió por el control del coltán, uno de los materiales más importantes del mundo.
Tal fue la ambición de estos países que Ruanda y Uganda llegaron a combatir entre ellos por la ciudad de Kisangani. Tristemente, y como muchas guerras de esta última década, este conflicto se caracterizó por el uso de niños soldados. Para que tengáis una idea, en el año 2001 en la frontera entre Uganda y la República Democrática del Congo hubo cerca de 20.000 niños armados. Durante el curso de la guerra, la ofensiva de los rebeldes amenazó seriamente a Kabila, pero rápidamente esto cambió gracias al apoyo que otras naciones africanas le prestaron por miedo a que la guerra llegara a escalar hasta convertirse en una guerra regional. Para fortuna del continente, esto se desestimó en 1999 cuando los frentes se estabilizaron. Las naciones que prestaron apoyo al gobierno de Kabila fueron Angola, Zimbabue, Namibia, Chad, Libia y Sudán. Cabe destacar que muchas de estas naciones no apoyaron a Kabila simplemente por solidaridad, sino que tenían intereses en el país. Por ejemplo, Angola, que se encontraba en medio de una guerra civil, deseaba acabar con el cuartel de UNITA en el Congo, uno de los beligerantes en su guerra civil. Zimbabue y Namibia, sobre todo el presidente de este último, tenían como objetivo aumentar su influencia en el continente además de tener control sobre los recursos del este del Congo. Los únicos que decidieron enviar tropas al Congo en acto de solidaridad fueron Chad y la Libia de Muammar Gaddafi. En cuanto a Sudán, este intervino debido a problemas con su en ese entonces vecina Uganda. La guerra internacional comenzó luego de que los bandos quedaran definidos. Cabe aclarar también que Burundi, que también se encontraba en medio de una guerra civil, intervino en el Congo del lado de Uganda y Ruanda. En septiembre de 1998, las tropas de Zimbabue rompieron el cerco que se tenía cerca de Kinshasa, y un ataque sorpresa de Angola por la región de Cabinda hizo que los rebeldes tuvieran que retroceder. Cuando Paul Kagame, presidente de Ruanda, se percató de que el conflicto estaba escalando aún más lejos, decidió reconocer la intervención de tropas ruandesas en el Congo. Este hecho seguramente ocurrió debido a una petición del gobierno sudafricano encabezado por Nelson Mandela, el cual buscaba la paz en la región. Si bien se firmó un alto al fuego en la capital de Namibia por Ruanda, Namibia, Uganda, Angola y Zimbabue, Kabila ni ningún otro representante del gobierno congoleño participó, por lo que la guerra prosiguió. Fuera del continente, las demás naciones pedían que se devolviera la paz a la región mientras se mantenían al margen de la situación. Sin embargo, empresas de Estados Unidos, Canadá e Israel apoyaron a Kabila, hecho fuertemente criticado por derechos humanos. Cuando las tensiones entre Uganda y Ruanda salieron a la luz, Kabila y Uganda firmaron un acuerdo de paz. Algunos líderes de los grupos insurgentes cambiaron de líderes y se inició un combate por la ciudad de Kisangani entre varias facciones de la ADC, uno de los grupos insurgentes. Pese a esto, las fuerzas contrarias a Kabila intentaron mantener un frente unido contra él, hecho estropeado por Uganda cuando se creó la provincia de Ituri, generando nuevos combates étnicos. Sin embargo, en julio de 1999 se logró firmar un acuerdo de paz en Lusaka, firmado por 6 de los países involucrados. Un mes después sumó la MLC, mientras que la ADC se negó a firmar. En el acuerdo se determinó que todas las fuerzas beligerantes cooperarían en identificar, desarmar y documentar a todos los grupos armados que operan en el Congo, especialmente las relacionadas con el genocidio ruandés de 1994. Sin embargo, no se logró desmilitarizar a los intervinientes. La tensión entre Uganda y Ruanda escaló a tal punto de que ambos comenzaron una batalla. La televisión del gobierno de Kinshasa informó que el ejército se encontraba en condiciones de liberar al país y Ruanda entonces lanzó una gran ofensiva, la cual fue repelida a cercanías de la capital. A pesar de la paz firmada, los enfrentamientos en territorio congoleño prosiguieron. Sin embargo, a pesar de que la situación estuviera bastante mal, todavía estaba por empeorar. 16 de enero de 2001. Asesinato del presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Désiré Kabila. Como ya lo oyeron, Kabila fue asesinado. Esto generó una terrible crisis debido al atentado, pues fue asesinado en el propio Palacio Presidencial. El 29 de enero el Parlamento eligió a Joseph Kabila, hijo del Laurent Kabila, como presidente. Esto fue el resultado de múltiples presiones ejercidas por el dictador de Zimbabue, Robert Mugabe. En menos de un mes Joseph se reunió con Paul Kagame en Estados Unidos e intentaron lograr el cumplimiento de los acuerdos de Lusaka y las recomendaciones de la ONU. Al poco tiempo, Ruanda y Uganda iniciaron la retirada parcial de sus tropas de los frentes.
Durante este período en que Joseph Kabila comenzaba a gobernar, la ONU comenzó una investigación para determinar qué naciones habían realizado saqueos en el Congo. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas impuso sanciones a Ruanda, Uganda y Zimbabue. La guerra poco a poco estaba empezando a ser ganada por el Congo, mientras que Ruanda comenzaba a desestabilizarse. En 2002, bajo el auspicio de Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica, comenzaron las negociaciones de paz. Sin embargo, y a pesar de que se llegaron a varios acuerdos, el tratado ha sido violado varias veces. Los principales puntos del acuerdo fueron la retirada de 20.000 soldados ruandeses del territorio congoleño, y el desarme de las guerrillas Hutu Interahamwe, uno de los actores principales del genocidio ruandés, todavía activas en el este del Congo. Finalmente, la guerra terminó cuando la Asamblea Democrática Congolesa firmaron con la oposición política un alto al fuego, lo que puso fin formal a la guerra. Consecuencias de la Segunda Guerra del Congo. Muertes, violaciones, refugiados, valoraciones regionales, destrucción del medio ambiente y la infraestructura, condena internacional, crímenes de guerra y una deuda por las nubes. Esas fueron las principales consecuencias de la guerra. Hoy en día, la violencia en el Congo sigue generalizada, además de los saqueos en el este del país siguen ocurriendo. Esto ha complicado mucho el crecimiento del Congo, pues debido a la violencia el país no ha sido capaz de atraer inversiones extranjeras. Los millones de refugiados que llegaron a todas partes de África, tales como Burundi, Tanzania, Zambia, etc., han sido un duro golpe al continente en general. Además, la democracia congoleña ha sido prácticamente destruida gracias a la guerra y la permanencia de Joseph Kabila en el poder hasta el 25 de enero de 2019. También la guerra del Congo ha sido catalogada como genocidio, pues todos los bandos actuaron de forma salvaje. Durante la guerra murieron 2.800.000 personas, a lo que se debe sumar al menos otro millón en los 2 años siguientes. Muy pronto. Tercera y última parte.